anatomía del tubo digestivo. Entonces, hoy día vamos a ver algunos tipos de patologías como la diverticulosis. La diverticulosis es una enfermedad frecuente en la cual se produce la presencia de un divertículo, que es como un saquito, como una hernia, para que me entiendan, a nivel del colon. Aquí nosotros vemos, por ejemplo, acá tenemos todo el marco colónico, y ustedes, no sé si ven aquí, estas estructuras como pequeñas formaciones oculares, ¿no? En la cual se ha herniado la pared, ¿no? del intestino grueso y ha formado estas estructuras que se llaman divertículos. ¿Por qué se produce esta herniación, esta presencia de este saquito? Bueno, se cree, la teoría principal es que la falta de fibra en la dieta hace que el intestino tenga que mover material fecal, alimentos, ¿no? Que son muy duros, y eso genera que tenga que hacer mayor peritalitismo, mayor fuerza. Ese aumento de la presión debido a una dieta inadecuada hace que, debido a la presión que se ejerce, se puedan producir estas herniaciones. Estas herniaciones se van a producir en áreas en las cuales hay una debilidad de la pared. ¿Cuál es esa área? Donde está la inserción de las estructuras vasculares. O sea, en toda esta área donde vienen los vasos sanguíneos, justo ahí es donde se produce la herniación. Esta herniación puede ser de toda la pared, es decir, ustedes recuerdan que en el intestino grueso, la pared del intestino grueso tiene mucosa, submucosa, muscular y serosa. Bueno, cuando es un divertículo verdadero, el divertículo verdadero está formado por todas las capas del intestino grueso. Pero si es un divertículo falso o un pseudodivertículo, que es lo más común, no tiene todas las paredes, sino una parte de las paredes, que puede ser la mucosa y la submucosa, ¿correcto? Entonces, hay esa diferencia entre divertículo y pseudodivertículo. Ahora, la gran mayoría de divertículos ocurre a nivel del colon izquierdo, ¿no? Y a nivel del recto. Esta es la zona principal donde ocurren los divertículos. Y los divertículos van a ocurrir en personas mayores, ¿no? Entre los 50 y 60 años, que, como les digo, tienen problemas de estreñimiento, tienen dieta inadecuada, tienen falta de fibra. Entonces, en ellos encontraremos eso. Si nosotros hiciéramos un corte transversal, lo que veríamos es algo así, como lo que ustedes están viendo acá, en la cual ven, esta es toda la pared del colon, y van a ver acá la pequeña ampliación. Ustedes miran aquí, esta franja rosadita que ustedes ven es la parte de la mucosa, ¿correcto? Y esta parte rojita es la parte de la muscular. Aquí, este de aquí solamente está compuesto por la parte de la mucosa. O sea, este es un divertículo falso o un pseudodivertículo, que es lo más común que existe. Este divertículo también puede inflamarse, produciendo diverticulitis, o sea, una inflamación del divertículo. Y también puede haber una complicación del divertículo, porque a veces estos divertículos pueden romperse y producir abscesos o peritonitis. Entonces, hay enfermedades asociadas a la inflamación y al daño del divertículo, ¿no? Muy bien, la lámina que ustedes van a ver es una lámina así. En esta lámina que ustedes ven aquí, pues nosotros vemos en este caso, ¿será un divertículo verdadero o un pseudodivertículo? Pseudodivertículo. Ustedes reconocen, a pesar del aumento en el que están, que esta es la parte de la mucosa, submucosa. Esta capa gruesa, media rosada, rojiza, es la muscular, que hace un rodete en el cuello de nuestro pseudodivertículo, y conforme va avanzando se va perdiendo la capa muscular. Solamente queda
la mucosa y la submucosa. Como no tiene todas las paredes completas, es un pseudodivertículo, ¿correcto? Entonces, a nivel del cuello del divertículo, ustedes ven que la capa muscular incluso se vuelve un poco más gruesa. Eso debido a que dentro del divertículo se va a llenar de material fecal y constantemente va a estar contrayéndose, tratando de que el material fecal avance, ¿no? Entonces se produce un aumento, ¿no?, en el tamaño de la capa muscular justo a nivel del cuello. Pero después de eso ya se ve el divertículo, ¿correcto? En este divertículo que hemos dicho hay material fecal, por lo tanto puedo encontrar proceso inflamatorio de tipo crónico, ¿no? Inflamación crónica, puedo encontrar folículos linfoides, entre otros, y una cosa más, una atrofia de la mucosa. Recuerden que aquí pues hay un aumento de presión debido a lo que se queda dentro, que la mucosa puede adelgazarse y puede atrofiarse. Entonces, atrofia, infiltrado inflamatorio, pérdida de la capa muscular, ¿correcto? Y un aumento en el grosor de la capa muscular a nivel del cuello de nuestro divertículo, ¿correcto? Es una patología muy sencilla para que la puedan reconocer fácilmente. Como mi campo, si este aumento no lo van a poder ver en su lámina, este aumento se ha hecho poniendo en la parte inferior, ¿no?, para que se pueda tomar la foto. Realmente cuando ustedes lo vean, lo van a ir viendo por partes. Un pedazo aquí, ¿no?, un campo aquí, otro campo aquí, otro campo aquí, y así lo van a ir reconociendo. No entra todo en su campo. No es que el divertículo es chiquito, el divertículo es grande. Entonces, esta es una imagen ya tomada al microscopio que ustedes van a ver, ¿correcto? Entonces, ustedes tienen que hacer ese recorrido viendo todo el divertículo parte por parte, ¿correcto? ¿Esta qué parte sería? Esta es la parte donde está la pared normal, o sea, esta parte, ¿correcto? Acá está mi mucosa, mi submucosa y mi capa muscular. Aquí estoy. Después voy a ir bajando y así. Entonces, estoy en la parte de arriba. Aquí ustedes ven las glándulas, ¿correcto? Acá está mi capa mucosa. Aquí está mi submucosa. ¿Esta qué capa era? ¿Se acuerdan? Muscularis, mucosae. Acá está la capa muscular y ese es el rodete que hace en el cuello del divertículo, ¿correcto? Se van ubicando en qué parte estamos. Sigo avanzando. Aquí estoy en el cuello del divertículo. Acá está la capa muscular, haciendo ese rodete que hemos dicho. Aquí también, hasta aquí, todavía hay capa muscular presente. Capa muscular presente. ¿Okay? Me voy a ir acercando para ir viéndolo mejor. Voy a ir bajando, miren, hasta acá estaba la capa muscular. Si miran, aquí ya se ha perdido la capa muscular. Aquí ya no existe capa muscular, ¿correcto? Acá ya se transformó en el pseudodivertículo. Esta es una patología adquirida. La adquirió a lo largo de su vida debido a sus hábitos alimenticios, su dieta, todo lo que, ¿no? Y esto generalmente ocurre en los países occidentales, donde la dieta pues no contiene mucha fibra, ¿no? Son alimentos muy procesados, entonces tienen estos problemas. Aquí podemos ver, ¿no?, un poco de inflamación en la capa mucosa. Voy a seguir acercándome, voy a ir bajando todavía. Esta es la parte del lado izquierdo, ¿no? Acá veo mi capa muscular y mi capa mucosa, ¿no?, donde se va perdiendo la capa muscular y ya queda prácticamente solo la mucosa. Solo la mucosa. Sigo avanzando, ¿no? Este es el otro lado, para que ustedes vean, por eso les digo, le hemos tomado parte por parte para que ustedes lo puedan ir viendo así, porque no puedo tomar una foto completa, no lo van a ver así, sino lo van a ir viendo por partes, ¿no? Si ustedes miran la lámina así, la imagen, van a poder ver ahí el saquito, ¿no?,
herniana. Y esta es la parte inferior de nuestro divertículo. Miren cómo mi epitelio se ha adelgazado, es un epitelio atrófico. Miren acá, esta es mi capa submucosa con estructuras vasculares. Y miren que ya no hay capa muscular, ¿correcto? No tiene completo toda la pared, ¿correcto? Por lo tanto, en algún momento esta pared muy frágil se puede romper y producir una peritonitis, un absceso, ¿no? Que como debutan muchos de los pacientes que tienen un divertículo. El divertículo es asintomático, el paciente no tiene síntomas, no se sabe que tiene esto. ¿Cuándo debuta? Cuando tiene una complicación del divertículo, ¿no? Una diverticulosis, una diverticulitis, un absceso, una peritonitis, recién ahí debuta el paciente. Muy bien, pasamos a la siguiente patología, el carcinoide apendicular. El carcinoide es una patología, un tumor que tiende a aparecer, un tumor carcinoide, y puede ubicarse en cualquier parte del tubo digestivo, pero la mayor frecuencia se da en el apéndice secal. Entonces, cuando ustedes escuchen tumor carcinoide, su primera posibilidad es que haya sido de apéndice. Y de ahí puede haber afectado secundariamente a otro órgano, ¿no? Entonces, el tumor carcinoide es del apéndice. Ahí tenemos un apéndice. Normalmente, el paciente con un cuadro apendicular debuta, ¿no?, con un dolor, ustedes recuerdan, en la fosa ilíaca derecha. Es un dolor en el cual el paciente no puede ni moverse del dolor, le hacen la percusión de la zona, le duele demasiado, ¿no? Se lo opera, se encuentra un apéndice. El apéndice normalmente tiene cambios por apendicitis, que básicamente es que la serosa se ve ya no lisa y brillante, sino se ve un poco opaca, la superficie es opaca, se ve las estructuras vasculares más dilatadas y se comienza a ver depósitos de fibrina. ¿Correcto? Depósitos de fibrina. Hasta ahí ustedes dicen, ¿qué pasó? Me está describiendo una apendicitis. No me está describiendo un tumor apendicular. Realmente el carcinoide es un hallazgo. No es que el apéndice se saca por el carcinoide. La gran mayoría, el 90 y tantos % de los casos que se saca una apendicitis, se descubre secundariamente que tiene un tumor carcinoide. ¿Correcto? ¿Me dejo entender? Quiere decir que de todas las apendicectomías que se hacen, de cada 300 apendicectomías, una puede tener por ahí un tumor carcinoide. No es común, ¿correcto? Y el paciente que tuvo una apendicitis, le sacaron el apéndice, encontraron por casualidad el tumor apendicular. Muy bien, este tumor apendicular, ¿dónde tiende a aparecer? En la punta del apéndice, aquí, en la parte más distal. Aquí es donde empieza, en la punta del apéndice secal. Por eso, cuando nosotros sacamos un apéndice, por regla hacemos 3 cortes. ¿Cuáles son esos cortes? El primer corte es del borde quirúrgico. ¿Aló? ¿Sí, dígame? Sí, dígame. Ya. ¿Es necesario que vaya el menor? ¿Puedo ir yo directamente? Ya, ok, yo me acerco entonces. Gracias. Ya, les decía entonces que normalmente nosotros hacemos 3 cortes. El primer corte que vamos a hacer es siempre del borde quirúrgico. Aquí. Qué feo se le ve. Ya, aquí era mi primer corte. ¿Por qué hago el corte del borde quirúrgico? El primer corte se hace
para poder ver qué lo causó. Normalmente la apendicitis es porque se ha obstruido el apéndice. ¿Y por qué se ha obstruido? Por un fecalito. La gran mayoría es una masa de materia fecal muy dura, ¿no?, que ha impactado y no permite que lo obstruido, ¿correcto? Entonces puede ser un fecalito, puede ser un parásito, puede ser un tumor, puede ser semillas, otro material que haya impactado. Entonces yo le hago el corte ahí para poder ver qué cosa tiene, ¿correcto? Segundo corte. El segundo corte es más o menos aquí, en el tercio medio, ¿correcto? ¿Por qué hago este corte? Para tratar de ver qué cambios tiene el apéndice. Y el tercer corte, estos cortes son transversales, como ustedes ven. El tercer corte es longitudinal, o sea, es un corte ácido. El tercer corte, que es este de aquí, es para poder descartar que no tenga un tumor apendicular. El tumor apendicular o el carcinoide es un tumor medio amarillento, como el que ustedes ven aquí, que más o menos llega a medir, en la mayoría de casos, alrededor de 1 centímetro. Entonces, aquí se puede ver el tumor, ¿correcto? Muy bien, entonces, en su lámina, ustedes van a tener 3 cortes. Un corte así redondito, otro corte redondito y un corte longitudinal. Cuando ustedes busquen esos 3 cortes, van a ir a mirar en el corte longitudinal, en el corte de la punta del apéndice. Ahí es donde van a ubicar el tumor. Si se ponen a buscar por los otros cortes, no lo van a hallar, ¿correcto? Entonces, muy bien. Miramos aquí y aquí tenemos nuestro corte del apéndice secal. Reconozco que es apéndice secal porque veo aquí las glándulas con las células caliciformes. Podría ser colon, podría ser sigmoide, podría ser otra cosa, pero lo reconozco porque existe la placa de Peyer. Entonces digo, ok, estoy en el apéndice secal. Hasta aquí estoy viendo un apéndice secal normal o con apendicitis, ¿correcto? Muy bien, no hay nada aquí todavía. Voy a seguir buscando dónde está mi tumor apendicular. ¿Vieron algo? ¿Reconocen algo? Sigo avanzando. ¿Logran ver algo aquí? Me voy a acercar más para que lo vean. ¿Ven algo aquí? Voy a acercarme a este lado para que ustedes vean. Por debajo de la mucosa, ¿qué debe haber? Una submucosa, ¿no? Pasos. Por debajo de la mucosa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces, primera característica, ¿dónde está el tumor carcinoide? En la submucosa. Primera característica, lo van a ubicar por debajo de la mucosa. ¿Ok? Aquí, en esta zona. Igualmente, en la imagen anterior que les presenté, miren aquí, aquí está mi mucosa, mi placa de Peyer y por debajo está el tumor carcinoide. ¿Sí? Vamos a ir acercándonos para verlo bien. ¿Qué características tiene el tumor carcinoide? Siguiente imagen. Tumor carcinoide. Acá está, esta es mi mucosa con sus glándulas, con sus células caliciformes. Aquí está la placa de Peyer y esto de aquí, en este espacio por debajo de la mucosa, es el tumor carcinoide. El tumor carcinoide crece por debajo de la mucosa y lo va empujando. Entonces ustedes van a ver la luz un poco más, menor luz, porque el tumor está empujando a todo el tejido. Muy bien. Segunda característica, ya dijimos que está en la submucosa. Segunda característica, el patrón que tiene el tumor carcinoide. El patrón se llama un patrón insular. ¿Qué significa insular? Significa que las células del tumor carcinoide se juntan como en grupos, ¿no?
como en islitas. Miren acá, no es que las células están dispersas, sino que hacen unas estructuras medias redondas en las cuales grupos de células tumorales se juntan, ¿correcto? Entonces, un patrón insular. Ese patrón de células que se han unido son todas cohesivas, no hay luz, no hay nada, son todas un grupo de células. ¿Me dejo entender? No es una glándula como en un adenocarcinoma. ¿Se acuerdan en el adenocarcinoma que dijimos que tenía que tener una luz, ¿verdad? Para ser una glándula. Aquí no, aquí simplemente es todas las células unidas entre ellas formando este patrón insular. ¿Ok? Miren aquí, patrón insular. Grupos de células muy cohesivas, muy unidas, que forman estos patrones medio redondos en la zona de las urnas. ¿Ok? Patrón insular. Siguiente característica. Todas las células son homogéneas. ¿Qué quiere decir eso? Son monótonas. Significa que ustedes van a mirar toditas y toditas son igualitas. No hay diferencia entre las células. Todas son redondas, todos son del mismo tamaño, todas son igualitas. A ese patrón le llamamos monótono. O sea, todo se ve igual. ¿Correcto? No es como un adeno que ustedes ven pleomorfismo, atipia, otras cosas. No, acá todas son igualitas. ¿Correcto? Y otra característica más. Para reconocer un tumor carcinoide tienen que mirar los núcleos. Los núcleos de estas células tienen como puntitos. Esos puntitos, esa forma del núcleo que tiene esta característica se llaman núcleos en sal y pimienta. Y ese núcleo en sal y pimienta es característico del tumor carcinoide. Cuando ustedes vean un tumor carcinoide en cualquier sitio, mirarán los núcleos que tienen esas pintitas y reconocerán que este es un tumor de tipo carcinoide. Entonces, miren, varias características les estoy diciendo del tumor carcinoide. La característica roja de los núcleos era que todas las células son iguales, pero había mencionado una palabra, un término específico. Monótono. Monótono. Miren aquí este núcleo, miren. ¿Ven el núcleo en sal y pimienta? ¿Ven como si tuviera esos puntitos? Miren. Sí se reconoce, ¿verdad? ¿Ven? Miren. Entonces, ese núcleo así, con esas pintitas, ¿no? Por eso se le llama núcleo en sal y pimienta. Como si tuviera puntitos claros y puntitos oscuros, ¿no? Y eso es característico del tumor carcinoide, ¿ven? Y que tiene ese patrón insular. Ahora, ninguno de ustedes me ha dicho si este es un tumor maligno o benigno. ¿Qué será? ¿Benigno o maligno? ¿Qué les han dicho en la teoría? ¿O no les han dicho nada? Este es un tumor de comportamiento incierto. ¿Qué significa? La gran mayoría de veces una persona que tiene un tumor carcinoide se saca el apéndice y se cura. La gran mayoría. Hay un porcentaje muy bajo de pacientes que el tumor carcinoide puede comportarse como un tumor maligno y entonces producir metástasis, compromiso de ganglios, una masa tumoral muy grande. Entonces, en la gran mayoría de casos, este tumor es tan pequeño, se trata como se saca el apéndice, es un hallazgo, le dan su tratamiento y ahí quedó. Pero en un porcentaje muy bajo puede malignizarse y comportarse como un tumor maligno. Yo en todo el tiempo que tengo de patólogo he visto como 3 casos que se han malignizado, que se han cobrado. La gran mayoría han sido hallazgos. ¿Ok? Entonces, tumor carcinoide, ¿correcto? Patrón insular, células muy homogéneas, núcleos en sal y pimienta y con una localización submucosa. ¿Correcto? Es un tumor bastante característico. De ahí que se ha escogido para que ustedes lo puedan reconocer, ¿no? Por el patrón y las características que tiene, ¿no?
hay tumores, ¿no?, que tienen ese comportamiento. Ahora, los tumores malignos, ya, estos sí, ya son tumores agresivos, ¿no? Uno de ellos es el carcinoma escamoso del ano. ¿Se acuerdan la vez pasada que vimos en pulmón carcinoma escamoso, ¿no? Y también vimos adenocarcinoma. Más o menos la figura es la misma ahorita que vamos a ver carcinoma escamoso en el ano. Carcinoma escamoso de ano, de vulva, de cuello uterino, de piel, de laringe, todos tienen la misma característica. Solo tienes que ver qué tipo de características adicionales tienes en el ano. El carcinoma escamoso en el ano es poco frecuente. ¿Y por qué lo hemos puesto? Porque es muy agresivo. Normalmente para que sea un carcinoma escamoso del ano es a partir de la línea pectínea hacia afuera, ¿correcto? Entonces, un tumor en esa zona se inicia sobre un epitelio escamoso que se transforma en maligno. ¿Por qué se transforma en maligno este? Porque tiene varios factores. Puede ser también asociado a la infección de PBH, como ocurre en el cáncer de cuello uterino. Hay virus que pueden ocasionar que ese epitelio se transforme en maligno. Tienen que ser personas que tienen infecciones crónicas a repetición, fisuras, lesiones, ¿no? Se puede asociar a otro tipo de infecciones. Se cree que algunos virus adicionales, ¿no?, podrían también estar relacionados, entre otros. La lesión ocurre como una pequeña lesión polipoide en la parte interna de la región anal. Hemos dicho que es desde la línea pectínea hacia afuera. Entonces, en la parte interna de la región anal aparece un pequeño pólipo. Ese pólipo, que al principio empieza, no se nota, no es perceptible porque está en la parte interna y el paciente tampoco siente ningún síntoma. Esa lesión comienza a crecer y en algunos casos la lesión puede protruir del ano hacia la región externa. Como ustedes ven, la lesión puede crecer hacia afuera. Algunos pacientes, porque no quieren dejarse ver, porque piensan que es algo benigno, por vergüenza, no van al médico y la lesión pues sigue avanzando. Como ustedes ven, este es un tumor anal, el cual ha salido una lesión blanquecina, verrucosa de la región anal. Entonces, ya cuando llega a esta magnitud, el tumor ha crecido hacia la parte externa y hacia la parte interna. Aquí hay una serie de músculos, ¿no?, que todos confluyen en la región anal para formar los esfínteres anales. Entonces, cuando tú tienes que resecar un tumor como este, tienes que hacer un corte amplio de toda esta zona, donde confluyen varios músculos y todo. Es una operación difícil. Muchas veces no puedes sacar todo el tumor. La gran mayoría de estos tumores tienen un pronóstico malo, ¿no? Entonces, cuando una persona ya viene con un tumor así, a veces es irresecable por la zona donde está, ¿correcto? Entonces, vamos a ver cómo es el carcinoma escamoso. Este es un corte donde vamos a ver el carcinoma escamoso. Miren acá, donde está mi puntero, este es el epitelio escamoso de la región anal. Miren, el epitelio escamoso. Miren el grosor de mi epitelio escamoso y miren el cambio que se va a dar aquí. Miren el grosor del epitelio escamoso del tumor y miren las características del cambio de color del epitelio. ¿Ven la diferencia entre un epitelio normal, que es delgado, y un epitelio tumoral, que es grueso? ¿Correcto? Primera característica en los tumores de tipo escamosos. Hay una hiperplasia de las células del epitelio, o sea, un aumento en el número de células, que se traduce en un mayor grosor. ¿Ok? Primera característica, una hiperplasia en el número de células. Aumento del grosor. Segunda característica, ¿no? Hay una falta de maduración del epitelio. ¿Qué significa eso?
Normalmente las células de la zona basal son células pequeñas y a medida que las células van avanzando se van haciendo más grandes y se van haciendo más planitas. Aquí estas células no maduran, significa que todas son células pequeñas, ¿no? Todas son células pequeñas y son desordenadas. No hay un orden. En el epitelio escamoso debe haber un orden. Las células son planitas y se van poniendo como ladrillitos una encima de otra. Acá no hay mucho desorden. Tercera característica, ¿no? Hay bastante atipia, es decir, hay núcleos grandes, bizarros, mitosis, ¿no? Pleomorfismo. Todas esas características se engloban dentro de lo que es atipia, ¿no? Pleomorfismo, mitosis. Cuarta característica, hay ruptura de la capa basal y esa ruptura de la capa basal hace que yo vea islas del epitelio tumoral metidas en la pared. Por eso que ustedes ven aquí, si bien aquí el grosor de mi epitelio ha aumentado, miren acá se ha roto esta capa basal y miren acá una isla de células tumorales metiéndose en el epitelio. ¿Ok? Avancemos. Miren el epitelio tumoral. Díganme, ustedes ya reconocen, saben cómo era el epitelio normal. ¿Se acuerdan cómo era el epitelio normal? Eran células ordenadas, capa por capa. Aquí no, acá hay muchas células. En los tumores hay una hiperplasia de las células, hay un aumento en el número de células. Miren las células que deberían ser ordenaditas de la basal, dijimos que se van ordenando un poco más grandes y van teniendo mayor citoplasma y se van haciendo planitas. Aquí no existe. Aquí las células, miren cómo están desordenadas, miren que tienen una alteración en la relación núcleo-citoplasma, que quiere decir, tienen poco citoplasma y núcleos más grandes. Eso es una característica también de los tumores malignos, ¿correcto? Entonces hay un aumento en el número de células. Hay una falta de maduración y desorden de las células. Hay mucha atipia, por eso yo veo núcleos grandes, núcleos hipercromáticos, por ahí puedo ver mitosis, ¿no? Entre otros. ¿Sí? ¿Me están entendiendo cómo es las características del tumor? Y en algún momento este tumor va a romper esta membrana basal y va a comenzarse a meter las células a la pared, ¿no? A la pared, en este caso de la región anal, al músculo, por todos lados, y finalmente va a ser difícil poder extraer este tumor. Muy bien, ¿este es un tumor infiltrante o no es infiltrante? Para que sea infiltrante tiene que haber roto la membrana basal. Mi membrana basal está aquí, en este borde. Y aquí ya la he roto porque lo veo acá abajo. ¿Correcto? Entonces ya rompió la membrana basal, ya es un carcinoma infiltrado. El epitelio escamoso tiene una función, ¿se acuerdan? Que es formar queratina, por eso es un epitelio escamoso queratinizado. El tumor que se genera de estas células trata de alguna manera de remediar la función que cumplían las células normales. ¿Cuál era? Formar queratina. Entonces, estos tumores pueden formar queratina. Este material rojizo que ustedes ven dentro de esta isla tumoral es queratina. Entonces, otra característica de los carcinomas escamosos es la formación de queratina, ¿no? Y es una característica que nos ayuda a reconocerlo. Entonces, es un carcinoma escamoso queratinizado. Miren aquí, vean. Esto ya no es el epitelio, ojo, es más abajo. O sea, el epitelio ya no entró en mi campo, está para acá arriba. Y esto es la pared, miren, acá está el músculo. ¿Ven este material rojito? Esto de acá es el músculo. Miren cómo estas islas de células tumorales
se han metido en toda la pared, han infiltrado la pared y están llegando hasta el músculo. ¿Ven? Por eso cuando tienen que operarse estos tumores tienen que cortar todo el músculo. Es difícil, ¿no? Miren acá, ¿no? Islas de células tumorales que se están metiendo en toda la pared. Cuando ustedes vean un carcinoma infiltrante, van a ver cómo avanza, cómo se mete, por eso es difícil sacar un tumor ya infiltrante. La gran mayoría debería diagnosticarse mientras es un carcinoma in situ, donde todavía podemos actuar. ¿Ven? Y eso de ahí, jóvenes, es la queratina. Este material rojito que ustedes ven aquí es la formación de queratina. Aquí están nuestras células tumorales, miren que son células grandes, ¿no? Con su núcleo también grande, pleomórfico, y miren, tiene queratina, este material rojito, que van formando estas células tumorales. Porque hemos dicho que las células tumorales tratan de remediar la forma y las características que tiene el epitelio normal, que es formar queratina. Entonces, carcinoma escamoso de tipo queratinizado. Muy bien. La siguiente imagen es la úlcera péptica en el estómago. Úlcera péptica en el estómago. La úlcera péptica en el estómago viene a ser una lesión que se produce por un desbalance entre los factores que protegen, ¿no? Entre los factores que nos protegen y los factores que nos agreden, ¿no? Entonces, aquí nosotros tenemos una úlcera. La úlcera básicamente es la pérdida de tejido, ¿no? Se ha perdido el tejido y se ha formado una lesión más o menos redonda en forma de una moneda, aproximadamente, como ustedes ven acá, puede tener 1, 2 centímetros de diámetro, ¿no? La úlcera, totalmente redondo. El fondo de la úlcera es de un color negro, como ustedes ven acá, negro, y puede haber material hemorrágico. Como ustedes ven, acá hay restos de sangre. ¿Okay? Los pliegues del estómago, como ustedes ven acá, una característica es que los pliegues no llegan hasta la úlcera. Los pliegues se pierden antes de llegar a la úlcera. Ese, por ejemplo, es un criterio que utilizan los gastroenterólogos cuando ingresan con endoscopio y ven una lesión ulcerada para ver si la úlcera puede ser benigna o maligna, ¿no? Porque hay úlceras también malignas, como vamos a ver después. Entonces, cuando ven esta imagen así, ¿no? Donde los bordes no llegan, donde la úlcera es totalmente redondita, los bordes son nítidos, el fondo es de color negro, ven que esto es una úlcera de tipo benigno, ¿correcto? Entonces, cuando vemos la imagen histológica de la úlcera, vamos a ver una imagen así. A ver, un segundito, a ver otra imagen si encuentro. No. Ya, esta es la imagen de la úlcera. La úlcera viene a ser esto de aquí, ¿correcto? Normalmente, y ustedes han visto, cuando nosotros sacamos una biopsia, por ejemplo, cuando entramos con un endoscopio, yo les decía que agarrábamos un pedazo de la mucosa y se sacaba en una biopsia, ¿se acuerdan? Cuando han visto ustedes en patología general, han visto que han sacado biopsias. Entonces, si yo saco un pedacito de aquí, ya será una úlcera, pues me saco un pedazo de acá para una biopsia. Le haré una úlcera a este paciente. ¿Sí? ¿Lo dejaré con su úlcera? No. Cuando yo saco un pedacito de mi mucosa porque tengo que hacerle una biopsia, estoy haciendo una erosión, una lesión leve, una erosión. Entonces, ¿cuándo es una úlcera? ¿Cuándo es una erosión? Una erosión es cuando la lesión se encuentra por encima de la muscular y mucosal. Entonces quiere decir que la úlcera, por lo tanto, es una pérdida de tejido que compromete la muscular y mucosal hacia abajo, ¿correcto?
Entonces, miren acá, reconocen acá donde está mi puntero la mucosa, ¿correcto? Todo esto es la mucosa. Vean mi muscularis mucosae. Viene por aquí, sigue por acá, viene hasta acá y aquí ya se perdió. ¿Correcto? La lesión, la pérdida de tejido, está comprometiendo mi muscularis mucosae hacia abajo. Muy bien. La úlcera tiene capas, vamos a decirlo así. La primera capa es este tejido necrótico. ¿Ven este tejido que no es nítido? Miren acá, como borroso. Este tejido que ustedes ven aquí es tejido necrótico. El fondo de la úlcera es tejido necrótico. Tejido muerto. Era lo que ustedes veían de un color negro. ¿Cierto? La segunda capa que ustedes van a ver es una capa de células inflamatorias, que se ven aquí. Células inflamatorias. Ahí hay células inflamatorias de tipo agudo y de tipo crónico. La tercera capa viene a ser una capa de estructuras vasculares, vasitos sanguíneos. Y la última capa viene a ser tejido fibroso. ¿Correcto? Entonces, en mi úlcera tengo que encontrar esas 4 capas de tejido. La úlcera que ustedes van a ver en su lámina es un poquito grande, por eso le estamos tomando ahorita al borde izquierdo, después tomaré otra foto al borde derecho, después tomaré una foto del fondo de la úlcera y así por partes les enseñaré la úlcera. Este, por ejemplo, bueno, este es el borde del lado izquierdo. Aquí veo mi mucosa, ¿correcto? Veo mi mucosa, ¿no? Aquí veo mi tejido necrótico, donde está mi puntero es el tejido necrótico, y este es la capa donde veo el infiltrado inflamatorio crónico y activo. ¿Correcto? Estoy muy lejos todavía para que ustedes vean las células, para decirles, este es tal o cual, estamos viéndolo desde lejos, nos vamos a ir acercándonos poco a poco, pero lo que sí quiero es que al menor aumento ustedes reconozcan las capas para que se puedan ir acercando. ¿Ok? ¿Qué lado sería? Mi lado derecho, ¿correcto? Esta de aquí es mi muscularis mucosae, que viene hasta aquí y aquí se perdió, ya no sigue. Debería continuar aquí, pero todo esto se ha perdido. Acá está mi tejido necrótico. El tejido necrótico se ve como un tejido desvitalizado, no bien definido, el componente inflamatorio y las estructuras vasculares. ¿Sí? Está fácil reconocer la úlcera, solamente tienen que seguir la muscular y mucosa. Esa es la que los va a orientar, la que los va a guiar. ¿Correcto? ¿Esto qué sería? ¿Ah? ¿Qué parte de la úlcera sería? El fondo de mi úlcera, ¿correcto? Ya les enseñé el borde izquierdo, ya les enseñé el borde derecho y ahora estoy en la base de mi úlcera, en la parte central, ¿correcto? Todo este tejido que ustedes ven aquí es el tejido necrótico, todo esto es el tejido necrótico y dijimos que había una capa de células inflamatorias y por debajo de ella estructuras vasculares y fibrosis, ¿correcto? Entonces, cuando esta úlcera se cure, cuando esta úlcera cicatrice, ¿se podrá formar nuevo epitelio? Ya no, porque el daño ha venido por debajo de la muscularis. ¿Qué le quedará? Una cicatriz, una lesión cicatricial ahí. Si la lesión hubiera sido por encima de la muscularis mucosa, el epitelio se regenera y vuelve a la normalidad. Pero si el daño es por debajo de la muscularis, como ocurre en las úlceras, nunca se recupera. Queda una cicatriz ahí, ¿no? Su cicatriz de la úlcera que sufre. ¿Correcto? Entonces aquí vemos nuestro fondo de la úlcera.
¿Ok? Tejido necrótico y componente inflamatorio, ¿correcto? Seguimos al menor aumento para que lo podamos ver, ¿no? Entonces, esta úlcera tiende a sangrar, el paciente sangra bastante, puede bajar su hemoglobina bastante, no tienen que incluso ponerle transfusiones a veces porque comienzan a vomitar sangre de lo que están perdiendo en la úlcera. ¿Okay? Componente inflamatorio de la úlcera. Y esto es para que podamos ver acá las estructuras vasculares. Las estructuras vasculares son estructuras pequeñas vasculares. Siempre que un tejido trata de regenerarse, se forma este tejido, que es un tejido reparativo, que básicamente está compuesto por estructuras vasculares muy pequeñas, de aspecto capilar. Cuando ustedes vean un paciente quemado, no sé si en algún momento han visto, se forma como un tejido medio rojizo, como una esponjita en la zona dañada. Esa esponjita es básicamente este tipo de tejido, un tejido de granulación donde es rico en estructura vascular. Es una forma de reparar el tejido, ¿correcto? Entonces, en la úlcera también el tejido trata de repararse. Aquí está mi necrosis, aquí está mi componente inflamatorio y por debajo de él están las estructuras vasculares que hemos dicho, ¿correcto? Que es esta capa de tejido de granulación que trata de reparar el daño, ¿no? Estructuras vasculares. Bueno, mayor aumento para que vean el componente inflamatorio. Crónico y agudo. Recuerden que esta lesión no es de un día, no es de unas semanas, no es de un mes, es de tiempo prolongado. Muy bien, pasamos a dos patologías tumorales, el adenocarcinoma de colon, ¿correcto? Acá tenemos el cáncer del colon derecho, el cáncer del colon derecho y el cáncer del colon izquierdo. Que existen dos tipos de cánceres, sí, dependiendo de dónde se localice. En el colon izquierdo, generalmente la lesión, hoy día es lunes, ¿no? Sí. La lesión en el colon izquierdo es una lesión circunferencial. Aquí este colon ha sido abierto, ¿no? Le han hecho un corte longitudinal y el colon se ha abierto completamente para que ustedes lo puedan ver. Acá hay una lesión que compromete toda la circunferencia del colon. Recuerden que lo han abierto y acá se ve. Entonces, en el colon izquierdo, la lesión, el cáncer debuta por una lesión circunferencial que agarra toda la circunferencia de la lesión y estenosante, significa que a medida que crece el tumor va creciendo y va estrechando la luz del colon izquierdo. Entonces, el paciente que tiene un cáncer en el colon izquierdo generalmente sufre de ¿qué cosa? De estreñimiento, dificultad para hacer sus necesidades y heces acimitadas, o sea, heces delgadas. El paciente capaz lo tiene por un periodo, no se da cuenta, no dice, bueno, porque sale así, ¿no? Pero son heces que salen debido a que la luz poco a poco, a medida que el cáncer crece, va cerrando la luz cada vez más, hasta que en algún momento el paciente debuta con una obstrucción intestinal. Entonces, le hacen sus exámenes y encuentran la lesión tumoral, ¿correcto? Colon izquierdo, ¿no? Esa es la principal lesión que tiene. Entonces, miren, la lesión crece como una lesión, ¿no? Que al principio puede ser polipoide y luego se puede ulcerar. No es lo mismo el cáncer del colon derecho. El cáncer del colon derecho debuta con una lesión elevada.
Aquí ustedes ven, otra vez el colon se ha abierto, se ha cortado, se ha abierto, y ustedes ven que esta lesión no agarra toda la circunferencia, sino que es una lesión de bordes elevados y centro ulcerado. ¿Ven? Acá están los bordes y el centro está ulcerado. ¿Correcto? Entonces, esta lesión del colon derecho generalmente debuta con microhemorragia. El paciente aparece con una anemia. Cuando ustedes vean un paciente de sus 60 años, o sea, de la tercera edad, y que de repente va porque tiene una anemia, no sabe por qué, una de las causas puede ser cáncer del colon derecho. ¿Por qué? Porque esta lesión produce una úlcera y poco a poco el paciente va perdiendo sangre, pero es tan poca la cantidad que pierde, se junta con las heces, que el paciente no se da cuenta. A veces las heces se tornan de un color más oscuro, pero el paciente no le da importancia, no sabe por qué, y es porque tiene un cáncer del colon derecho. ¿Correcto? El cáncer es fácilmente reconocible, es sencillo. Si ustedes saben de histología, reconocen al instante el cáncer. Vamos a ver. A ver, ¿esto será normal o es patológico? A ver, ¿qué glándulas son estas? ¿Qué células son estas? ¿Se acuerdan? ¿Qué debemos ver en el colon? Las células caliciformes. ¿Cómo eran las células caliciformes? Amplias, ¿no? Con un citoplasma bastante claro, correctamente ordenadas. Las glándulas son así, de aspecto medio tubular, o sea, alargaditas, ¿correcto? ¿Y dónde se encuentran las glándulas? ¿En qué capa? En la capa mucosa. ¿Puedo encontrar glándulas en la submucosa? ¿Puedo encontrar glándulas en la muscular? No. ¿Puedo encontrar glándulas en la serosa? Tampoco. Las glándulas debo encontrarlas en la mucosa. Esa es su localización. No puedo encontrarlas en otro sitio, ¿no? Entonces, las glándulas están en la mucosa y las glándulas son glándulas claritas. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de células caliciformes. ¿Correcto? Fijen esta imagen, esta es su imagen normal que ustedes tienen, ¿correcto? Si fijan esta imagen, reconocen todo lo demás, ¿ok? Muy bien. ¿Qué son estas glándulas? Acá está mi capa mucosa, esta de aquí es mi capa submucosa y yo veo glándulas en mi submucosa. ¿Esto será normal? No. Miren, incluso estas glándulas están metiéndose a la capa muscular. ¿Ven la capa muscular aquí? Y miren, las glándulas se han metido en la capa muscular. ¿Correcto? Entonces, primera característica, las glándulas no se encuentran en la capa mucosa, sino que están en la submucosa, en la muscular y hasta la serosa. Segundo, las glándulas no son glándulas normales. Las glándulas son glándulas o muy grandes o muy pequeñas. Comparen las glándulas normales. Miren, acá están las glándulas normales. Las glándulas con mis células caliciformes. Miren estas glándulas, ¿no? Totalmente grandes, ¿no? En comparación a una glándula normal. ¿Correcto? Entonces, glándulas tumorales. Vamos a acercarnos para ver bien a esas glándulas, ¿correcto? Miren aquí. ¿Esto será normal? Sí. ¿Esto será normal? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene de distinto? El tamaño. La forma. El lugar. ¿No? Y el tipo de células que tiene. En primer lugar, una característica importante de las glándulas es que se forman glándulas anormales con múltiples lúmenes. ¿Qué significa eso? Que una glándula normal debe tener una sola luz. Miren acá, forma tubular y una luz. Glándula normal, una forma y una luz. Las glándulas tumorales tienen formas irregulares, cualquier forma, y tienen, miren, una luz, 2 luces, 3 luces, 4 luces, 5 luces. Esta glándula
tiene 5 luces, tiene múltiples lúmenes, forma desordenada, irregular, porque no es una forma tubular, y con múltiples luces, ¿correcto? Segunda característica, los núcleos de las glándulas. Miren otra vez la glándula normal. Todo se traduce en que miren lo normal y miren lo patológico. En las glándulas normales, las células caliciformes tienen un núcleo pequeñito que está ordenado hacia la zona basal. ¿Lo ven? ¿Dónde está mi manito? Miren, sus núcleos están ordenaditos, son chiquitos y todos ordenados hacia la basal. Las glándulas tumorales tienen múltiples núcleos y estos núcleos se desordenan. Algunos núcleos se quedan en la zona basal, otros núcleos se quedan en la parte media y otros núcleos se van hacia la luz. ¿Ven el desorden? Por eso las glándulas tumorales se ven con muchos núcleos. Ese desorden de los núcleos se llama estratificación. Los núcleos tienen varios estratos, se desordenan y tienen varios estratos. Entonces vemos, ya les dije 2 características, múltiples lúmenes y estratificación. Tercera característica, las glándulas normales tienen un espacio entre glándula y glándula. Las glándulas tumorales no tienen ese espacio. Miren acá, 2 glándulas pegaditas. No hay ni espacio entre ellas. Entonces, las glándulas se pueden unir, se pueden pegar y no dejar espacio entre las glándulas. ¿Correcto? Entonces, el cáncer, ¿es sencillo de reconocerlo? Sí, está facilito reconocerlo. A ver, ¿dónde está el cáncer y dónde está el tejido normal? A la derecha, ¿quién está? El cáncer. Y aquí están mis células, mis glándulas normales. Vuelvo a repetir, forma tubular, núcleos redonditos y pegados hacia la basal, y la glándula tiene su luz. ¿Dónde se encuentran las glándulas? En la capa mucosa. ¿Esta qué es? ¿Esta capita qué es? Muscularis mucosa. Miren, estas glándulas tumorales, por lo tanto, ¿en qué zona están? En la submucosa, ¿correcto? Miren el desorden de los núcleos. Les dije que había una característica que se llama estratificación. Miren acá, hay núcleos en la basal, hay núcleos en este estrato, hay núcleos en esta fila y hay núcleos hacia la luz. ¿Ven el desorden de los núcleos? Este desorden se traduce en que yo vea estas glándulas con múltiples núcleos dentro. Y miren esta glándula, tiene un lumen aquí, otro lumen aquí, otro aquí, otro aquí. En esta glándula tiene 4 luces. ¿Ven? Entonces, la glándula tumoral se reconoce, es fácil reconocer, ¿no? Cuando uno tiene un cáncer es sencillísimo, ¿verdad? ¿No? Por la forma que adquieren las glándulas. ¿Ok? ¿Dónde está lo normal y dónde está lo patológico? Abajo. Abajo, Sí. lo normal, y arriba, lo patológico. Esta es mi célula caliciforme, acá miren sus núcleos, ¿no? Ordenaditos, todos hacia la basal, su gran vacuola de moco, su luz, y aquí está mi glándula tumoral. Siempre el adenocarcinoma debe tener una glándula con su luz, ¿no? Y acá miren cómo los núcleos se han desordenado, y miren, hay núcleos grandes, ¿no? Núcleos desordenados, y siempre, me olvidé decirles, en el adenocarcinoma los núcleos tienen presencia de nucleolo, ¿no? Acá se ve su núcleo, ¿ven? Entonces, glándula tumoral. ¿Correcto? Entonces, es un adenocarcinoma de colon. Si yo solo les mostrara esta imagen, esta de aquí, por ejemplo, ustedes no me podrían decir si es de colon. ¿Por qué? Porque es un adenocarcinoma. ¿Correcto? Solamente ven las glándulas tumorales.
¿Cómo saber ahí que es de colon? No tienen el contexto completo. Entonces yo sé que es de colon porque siempre hay un pedacito de tejido normal para que ustedes puedan reconocer el tejido que tiene. Si no verían esta parte, no podrían reconocer completamente. Porque el adenocarcinoma de estómago se ve igualito. ¿Correcto? Igualito. Entonces tienen que encontrar glándulas mucosas del estómago para reconocerlo. Si no, no pueden darse cuenta de esto. ¿Ok? Miren esta glándula tumoral. Miren aquí esta glándula. Miren los núcleos que les he dicho. Reconózcanlos ahí, ¿no? Miren, en los adenocarcinomas es característico que haya mucho pleomorfismo, es decir, núcleos muy grandes como estos, núcleos más pequeños, miren estos núcleos irregulares, mitosis, miren, mitosis, presencia de nucleolo, por ahí pueden encontrar vacuolas de moco también, vacuolas de moco, son características que comparten todos los adenocarcinomas. Creo que esta es la última imagen del adenocarcinoma de colon para que vean en qué capa estoy. ¿En qué capa estoy? Estoy en la mucosa, en la submucosa, en la muscular, en la serosa. ¿Dónde estoy? ¿Muscular y mucosae? No. Capa muscular. Miren acá, estoy en la capa muscular. ¿Qué hacen glándulas en la capa muscular? Solo es un área. No hay forma de que una glándula normal haya llegado hasta aquí. ¿Correcto? Esto es un adenocarcinoma. Si solamente tienen esta imagen y ven las glándulas en la muscular, no hay otro diagnóstico que no sea un adenocarcinoma. ¿Correcto? Porque no pueden existir glándulas normales en esta capa. Bueno, ¿cuál es un adenocarcinoma? Vamos a empezar. Adenocarcinoma gástrico, o sea, es la misma lesión pero en el estómago. En este caso, acá tenemos nuestro estómago ha sido abierto por la curvatura mayor, es un estómago un poco atrófico, porque ustedes ven que no se ven los pliegues normales, es un estómago atrófico. Recuerden que los cánceres generalmente aparecen en los estómagos atróficos. Y miren acá una lesión polipoide elevada, Bormann 1, acá tengo la lesión elevada y el centro ulcerado, ¿correcto? Entonces acá está mi cáncer, sobre la curvatura menor. ¿Okay? La misma idea que ustedes han visto, simplemente que aquí no hay células caliciformes, hay glándulas mucosas. Aquí está mi capa mucosa. ¿Qué capa es esta? Muscular y mucosae. ¿Y qué es esto? Una glándula. ¿Dónde? En la submucosa. ¿Qué hacen glándulas en mi submucosa? Cáncer, adenocarcinoma. ¿Correcto? Entonces, el mismo concepto que ustedes han visto en el anterior. Glándulas que no están en la posición que les corresponde, ¿no? Si ustedes miran las glándulas aparentemente normales, son de un tamaño, estas glándulas pueden ser o muy grandes o muy pequeñas. Miren aquí, acá está mi capa mucosa, aquí está mi muscularis mucosae y acá vienen a estar las glándulas tumorales. ¿Sí? En este caso no hay células caliciformes, recuerden que estoy en colon, aquí en el estómago no existen esas glándulas, no son glándulas mucosas, pero las células y las glándulas tumorales del adenocarcinoma se meten, infiltran la submucosa, infiltran la muscular, infiltran las células, igualito que el otro caso, ¿no? Aquí también tenemos, miren que las glándulas tumorales están desde la capa mucosa, ¿no? Aquí han empezado. Ahorita nos vamos a acercar a una glándula para que vean la imagen, ¿no? Miren aquí, otra vez, un adenocarcinoma con múltiples lúmenes. Ven acá una luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz.
Ustedes dirán, pero esa no es la característica del adenocarcinoma de colon. Todos los adenocarcinomas comparten esa característica de tener múltiples lúmenes y de tener pleomorfismo. ¿Correcto? Entonces, en el adenocarcinoma de estómago, ustedes tienen que buscar uno que tenga glándulas mucosas, ¿no? Y que en este caso las características de la glándula tumoral son similares. Si yo les diera solamente esta imagen sin contexto, ustedes no podrían diferenciar un adenocarcinoma de colon o de estómago. Necesitan tener contexto adecuado. Miren aquí, qué bonita esta glándula, miren. Bueno, bonita para nosotros, ¿no? Para el paciente no. Miren acá, una luz, otra luz, otra luz, otra luz, otra luz, múltiples luces. Y miren cómo las células tumorales se han estratificado, algunos están hacia la basal, otros están hacia la capa media, otros están hacia la luz. ¿Ven? Qué bonita esta glándula tumoral, ¿no? En la capa submucosa. ¿Correcto? Entonces, estas glándulas se meten en toda la pared y se meten hasta los vasos sanguíneos, rompiendo las paredes de los vasos y haciendo metástasis, ¿no? A través de los vasos y a través de las estructuras linfáticas llegan a los ganglios, ¿no? Y finalmente hacen metástasis en otros órganos. Aquí, esta imagen, ¿en qué capa estamos? ¿Qué capa sería esta? Muscular, muy bien, capa muscular, y veo estas glándulas metidas en la capa muscular. ¿Qué podrían ser estas glándulas? Solamente un adenocarcinoma porque se ha metido hasta la capa muscular. ¿No? Entonces, glándulas en la capa muscular, no hay duda de que eso es un adenocarcinoma. ¿Ok? Esas glándulas están aquí, miren. Esta glándula así, en esta forma como de corazón, ¿me entiendan? Es esta glándula de acá, ¿ven? Miren, acá está mi mucosa. ¿Qué capa era esta? Muscular y mucosae. Por debajo toda esta es la mucosa. Y toda esta roja que ustedes ven aquí es la capa muscular. Y miren cómo las glándulas desde esta capa se han metido, han infiltrado toda la submucosa y miren, han llegado hasta la muscular y están avanzando hacia la serosa. Desgraciadamente así es el cáncer, va avanzando y va infiltrando toda la pared y finalmente a través de la serosa también llega a otros órganos. Miren acá, avanzó la muscular, la submucosa, miren acá, esta es mi capa muscular, miren cómo las glándulas van avanzando hasta que lleguen hasta acá, a la serosa, ¿no? Y comprometan otros órganos, ¿no? Ya un cáncer avanzado es difícil de tratar. Muy bien, esta es la